Este proyecto nace un poco de mi tesis de máster. Mis preguntas en esa tesis tenían que ver con, ante la invisibilidad histórica y la invisibilización histórica que ha tenido la identidad lesbiana, ¿qué pasaba en el mundo artístico, en las representaciones que se hacían de esa identidad en el mundo artístico, y digo, del mundo del arte, quiero decir, más enfocada en la fotografía, cómo se representaba la identidad lesbiana en el mundo del arte, y ubicado mucho a final del siglo XX, ¿no? Entonces me interesaba un poco qué tipo de imágenes se producían de una identidad que socialmente apenas tenía presencia. Entonces me interesaba entender eso, ¿no? Cómo eran esas imágenes, qué aparecía y qué no aparecía y por qué. Entonces, a raíz de eso, pensé, bueno, vale, esto es lo que pasa en el mundo del arte, en ese contexto, pero en otros contextos, en la vida de las personas normal y corriente, qué tipo de representaciones se están haciendo también en este mismo momento, o sea, en los 80s y 90s. Entonces este proyecto, que se llama Fantasmas en el espacio urbano, bebe un poco de Terry Castell, que es una teórica americana, y de Bárbara Ramajo, que acaba de publicar un libro llamado El fantasma lesbiano. Entonces me interesaba entender un poco el otro lado, cuando surgen representaciones amateur en la vida de las personas, qué representaciones se están haciendo, cómo se están autorrepresentando las lesbianas. Y esto todo me interesaba pensarlo en relación a la calle, al espacio urbano. ¿Y por qué creo que eso es importante o por qué me interesa? Pues tenemos que pensar que hasta la transición los cuerpos lesbianos o la identidad lesbiana socialmente no existía, ¿no? De forma visible, obviamente, que había muchas lesbianas viviendo y haciendo sus vidas, pero quiero decir, socialmente no existían. Y eso hace con que en esas primeras décadas, en el posfranquismo y luego en esas primeras décadas ya 80s y 90s, esos cuerpos empiezan a aparecer y a salir de forma visible en las calles, muy poco a poco, es cierto, pero van surgiendo. Entonces, me parece que ese momento inicial, si se puede decir así, esas primeras representaciones, la forma como se apropia esa identidad lesbiana en el Estado español de la calle o no, me parece muy interesante, que es un momento de autoconstrucción y un momento de invención también de sí misma, digamos, invención en el mejor sentido. Entonces me interesa mucho qué ha pasado ahí. Ahora te he contado un poco la historia de la investigación, ¿no? Más a nivel narrativo, pero el motivo que está detrás de todo esto es un motivo obviamente personal, como yo creo que casi siempre cuando trabajamos en arte o investigación, que tiene que ver con la búsqueda de una genealogía personal para mí misma. Yo soy de Lisboa, en Portugal. Esa invisibilidad y invisibilización de la identidad lesbiana ha sido todavía más duradera que en el Estado español, y entonces cuando me empecé a interesar por este tema y voy a ver lo que pasa en Portugal y a la vez lo que pasa en España, y veo que en Portugal no voy a tener por dónde tirar, porque no hay. Hasta el siglo XXI casi no hay representaciones. Entonces decido hacerlo un poco aquí en las ciudades como Madrid, en este caso, porque este proyecto incide sobre Madrid, de forma a buscar algo como la genealogía posible para mí, digamos, para las representaciones fotográficas posibles que me traen una especie de pasado.
Quería también decir que cuando hablo de identidad lesbiana yo me refiero, yo la pienso como una identidad histórica, no creo que esta identidad sea la misma que hoy en día se dice las generaciones más jóvenes cuando se dicen lesbianas. Sí, creo que esto de lo que estoy hablando tiene que ver con generaciones que han vivido mucho silencio, que han estado muchos años sin poder decir y hacer a lo mejor lo que querían, y entonces yo creo que todo lo que estoy hablando de esta cuestión de la imagen y de la representación tiene que ver con esas subjetividades o esa identidad de esas décadas, no las generaciones jóvenes de hoy. Yo en los últimos años, o mis últimos proyectos, han estado siempre enfocados en el espacio urbano, espacio público, la calle, vamos. Y me interesa, sobre todo, me ha interesado pensar espacios, arquitecturas, incluso prácticas que pasan en esos lugares, que rompen un poco las lógicas productivistas de un tiempo productivista, ¿no? Y las lógicas de ciudades muy higienizadas, muy vigiladas, ¿no? Pensar en situaciones, lugares, prácticas que de alguna manera hacen otras propuestas. Por otro lado, o sea, lo hago muchas veces a través de la fotografía, que es, digamos, mi tecnología principal, aunque tenga otras. He trabajado mucho con esta idea de presencia o ausencia de los cuerpos en esos espacios que me interesan, ¿no? Entonces muchas veces trabajo y hago fotografías en que tenemos el espacio vacío o detalles o ¿no? Pormenores. En esas imágenes yo creo que hay una cuestión muy clara de presencia o ausencia. No está, pero ha estado, ¿no? Y como que cuando las miras hay ese juego. Y en este trabajo, en esta investigación de fantasmas del espacio urbano, yo creo que estas dos cosas que he dicho, pero por un lado, esta cuestión de lo que rompe un tiempo espacio productivista, normativo, etcétera, y esta idea de la presencia o ausencia en la fotografía. Pues por un lado, porque yo creo, he hablado un poco de la cuestión genealógica que me interesa para mí, ¿no? De buscar esa genealogía, pero yo creo que lo que pasa con el cuerpo lesbiano es que es un cuerpo incómodo, es un cuerpo socialmente incómodo, y más al final del siglo XX. Entonces, es un cuerpo que a lo mejor no socializa de la misma forma para lo cual ha sido educado, que ocupa la calle de otras maneras, que no cumple un rol de género, que no cumple con las normas de la heteronormatividad. Entonces, eso a nivel urbano, como a todos los niveles, pero lo que me interesa es más a nivel del espacio urbano, genera incómodo. Entonces, por eso me interesa también esta cuestión. Por otro lado, como este cuerpo ha tenido toda esta invisibilización histórica, yo sigo trabajando también con estas imágenes de lo que está y lo que no está, de la ausencia y de la presencia de este cuerpo. Entonces ahí yo creo que voy siguiendo con la investigación, bueno, de lo que vengo haciendo, pero un poco ahora en este lugar. Yo creo que antes ya se me olvidó decir una cosa, que lo digo ahora, ¿no? Bueno, que cuando hemos hablado sobre, me preguntaste, ¿no? Como qué era el proyecto, y estaba diciendo también porque me parecía importante estas primeras inscripciones del cuerpo lesbiano en el espacio urbano. Es que sin visibilidad
una identidad no es sujeto político. Entonces, las lesbianas tuvieron que aparecer y tener visibilidad y ser vistas, ¿no?, para poder ser sujeto político. Y eso me parece, además de importante, un proceso muy interesante. Como trabajo con imagen y con fotografía, pues es eso que me interesa. Pero podría ser estudiada de muchas otras formas. Esta investigación tiene como dos procesos paralelos, que obviamente se alimentan y dialogan, pero que de inicios son paralelos. Uno, que es una investigación más en un estilo que se puede decir más tradicional, vamos, que son encuentros, por un lado, encuentros con lesbianas que han estado activas y visibles, bueno, visibles sobre todo, en las décadas de 80 y 90, y que me permite entender mejor el contexto. Entonces, esos encuentros están siendo extremadamente interesantes, ¿no?, para mí, porque las ideas que tenías o ¿cómo se dice? Preconcepciones que tenías, cosas que pensabas que eran de una manera, son de otra, ¿no?, y cosas que ni siquiera te imaginabas y que te cuentan. Entonces es como, esto está siendo muy enriquecedor y muy interesante. También en esos mismos encuentros, que no les llamaría entrevistas, porque en verdad son más conversaciones, algunas me están pasando material fotográfico de sus grupos de colegas o de sus colectivos activistas, y que por fin me permite un poco empezar a tener esas imágenes o empezar a contestar a esa pregunta de cómo se estaban autorrepresentando las lesbianas en el espacio urbano en esas décadas. Y eso es lento, ¿no?, porque digamos que estas personas no hay una lista, ¿no? Entonces, obviamente, como cualquier investigación, hablas con una que luego te pasa el contacto de la otra, que luego te recomienda que hables con otra, ¿no? Entonces vas poco a poco entrando, al inicio más lento, luego cuando ya empiezas a hablar con unas cuantas, pues un poco más rápido, pero bueno, es así un proceso, ¿no?, de trabajo. También a la vez consultar archivos, que como he dicho aquí en Madrid son escasos. Eso me ha sorprendido, ¿no?, que en Madrid, que donde tienes, por ejemplo, a nivel de arte, un montón de instituciones, museos, etcétera. Luego a nivel de archivos feministas, feministas o LGBT, tal, pues muy poca cosa. Lesbianas visibles en los 80 y 90 eran una pequeña minoría. Entonces la mayoría no estaba visible, pues vivía sus vidas para dentro de puertas, en casa, quizás un poco en los bares, pero bueno, en la calle seguramente que no, ¿vale? Y eso también me interesa. Entonces me interesa también pensar en posibles representaciones para estas otras narrativas y relatos que no tienen esas representaciones en la calle, ¿no? Entonces estoy desarrollando una serie de fotografías que pienso como posibles imágenes para esos cuerpos o para esa presencia de esos cuerpos en el espacio de la ciudad. Son imágenes quizás de ese fantasma lesbiano, yo diría, más que otra cosa. Y donde yo me incluyo, o sea, también creo que todas de alguna manera sentimos ser un poco ese fantasma. Entonces las pienso como imágenes de unas posibles marcas, inscripciones,
rastros de esos cuerpos en la ciudad de Madrid, en este caso. Entonces es un conjunto de imágenes, de fotografías, tendrá posiblemente también texto que estoy ahora desarrollando y bueno, me interesa aquí el concepto de materia vibrante de Janet Bennett, que estoy leyendo, y otras cosas de ficción especulativa también que estoy leyendo, que creo que dialogan un poco con estas imágenes, o la propuesta que estoy haciendo más bien. Cuando sales de la heteronormatividad, también sales de un cierto tiempo, ¿no? De un tiempo, el tiempo productivo está muy vinculado a sociedades heteronormativas, ¿no? El trabajo, la familia, ¿no? Los roles de género, todo eso produce un tipo de tiempo. Y cuando sales de eso, sea por la razón que sea, vives un poco en otros tiempos, ¿no? Que rompen con esa lógica un poco más encerrada que es el tiempo heteronormativo, para decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que por un lado estas imágenes convocan otros tiempos y otras formas de vivir la calle, otras vivencias, otras narrativas, otros relatos de vida. Entonces diría que es un poco por ahí, ¿no? Que la cosa va, que esas vidas lesbianas que yo me puedo imaginar o que convoco a través de estas imágenes han vivido otros tiempos que no son los tiempos productivistas heteronormativos. No digo esto, no lo digo como una cosa idealizada, obviamente que muchas de estas personas trabajan y tienen sus ¿no? trabajos asalariados como todo el mundo, pero eso no quiere decir que en sus vivencias no habrán brechas en ese tiempo. Yo creo que una residencia te permite un espacio-tiempo de concentración al alejarte un poco de tu situación cotidiana, que se agradece, porque es verdad que entras de otra forma en el trabajo, por lo menos yo lo hago. Entonces, eso creo que, bueno, esa es la primera cosa que quiero decir, ¿no? Eso me ha pasado cuando llegué aquí, otra tranquilidad, otra capacidad de dedicarme a esta investigación, ¿no? Luego, claro, he sido muy bien recibida por el equipo, el espacio es un buen espacio. Una cosa curiosa que puedo decir es que yo, que tengo un taller sola en Barcelona, aquí el espacio es abierto. Pero eso así me resultó, ha sido bueno, yo creo, estar con la gente, poder dialogar más, ¿no? Tener esta cercanía de la forma como el espacio está organizado, ha sido algo bueno para mí. No digo que para siempre, pero mientras estoy aquí, eso me ha gustado. Y luego las compañeras, siempre es un placer, ¿no? Conocer otros trabajos. Creo que las residencias tienen eso, ¿no? De permitirte acompañar el trabajo de otras personas de cerca, desde cerca, y trabajos inesperados, porque son personas que tú no sabías a priori, que no son tus colegas, ¿no? Entonces tienes esa cosa inesperada de que se junta gente haciendo cosas muy distintas y el privilegio de poder acompañar esos proyectos, que es algo, yo creo que es muy bonito.